Hoy en día sabemos que el aprendizaje con medios en los contextos educativos es un proceso complejo en el que interviene una serie de factores vinculados no solo con el material, contenido, soporte físico, formas de representación y sistemas de codificación de la información, sino también con las personas que interaccionan con el material, como pueden ser los conocimientos previos, las actitudes, la edad y los estilos cognitivos, y con el contexto en el que se utiliza el material, tarea realizada con los medios, metas educativas y métodos de enseñanza en el que se integra pedagógicamente el material. Los medios y materiales de enseñanza son artefactos físicos. Se pueden tocar, romper, muchos necesitan de energía eléctrica para funcionar, son pesados y de difícil transporte, y esto afecta a la disponibilidad, organización y uso educativo de los mismos en las aulas, centros educativos, con la ausencia o número limitado de ciertos medios y materiales, como pueden ser los de naturaleza audiovisual e informática en su coste económico. Los medios y materiales de enseñanza son también recursos que al servicio de un programa o proyecto educativo concreto representan el conocimiento y la cultura que supuestamente debe adquirir el alumnado. Expresado de otro modo, podemos decir que los medios y materiales son objetos físicos que almacenan mediante determinadas formas y códigos de representación el conocimiento escolar y permiten el desarrollo del trabajo académico en el contexto del aula. Podemos decir que los medios no son solo meros depositarios de información, son también estructuradores del proceso y actividad de aprendizaje. Codifican el conocimiento y la cultura a través de formas de representación figurativa y o simbólica, y exigen del sujeto la activación de distintas habilidades cognitivas. Son herramientas para la comunicación social. Desde un punto de vista ideológico, no son neutros ni en los valores que transmiten ni en las implicaciones sociales y de interacción personal que se producen por el uso de los mismos. Recordemos que la relevancia de los medios y su papel en los procesos de enseñanza está condicionado al contexto o situación educativa. Desde tiempo atrás, sabemos que los medios de enseñanza son objetos físicos que vinculan la información codificada mediante formas y sistemas de símbolos que proporcionan al sujeto una determinada experiencia de aprendizaje. En este sentido, Escudero formuló la siguiente definición que hasta hoy sigue siendo útil. Medio de enseñanza es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos. Tenemos 4 rasgos destacables en esta definición, que son: un medio o material didáctico es, en primer lugar, un recurso tecnológico. Con ello se indica que un medio o material de enseñanza es ante todo un aparato con soporte físico, material o hardware. En segundo lugar, en un medio debe existir algún tipo de sistema de símbolos, es decir, el medio debe representar a algo diferente de sí mismo. Debe poseer un referente que es simbolizado en el medio a través de ciertos códigos. El tercer rasgo es que el medio porta mensajes, comunica informaciones y significa algo. Y en cuarto lugar, los medios de enseñanza, a diferencia del resto de medios de comunicación social, son elaborados con propósitos instructivos, es decir, pretender educar o facilitar el desarrollo de algún proceso de aprendizaje dentro de una situación educativa formalizada. Un medio de enseñanza está constituido por un soporte físico o material, puede ser papel, disco, pantalla, etc. Un contenido, información o mensaje, una forma simbólica de representar la información y una finalidad o propósito educativo. Los tipos de medios y materiales didácticos. Los medios y materiales didácticos se pueden clasificar tomando en cuenta diversos criterios: el coste económico, el agente educativo al que está destinado, la enseñanza que se desea lograr y en función de la naturaleza tecnológica y simbólica del medio. Según este último criterio, se pueden dividir en 5 tipos: manipulativos, impresos, audiovisuales, auditivos y digitales. Medios impresos, libros de texto y otras publicaciones en papel.
Los materiales o medios impresos de enseñanza son libros de texto, enciclopedias, cuadernos de lectura, ficha de actividades, cómics, diccionarios, cuentos. Son muchos de los recursos más usados en el sistema escolar. Existen numerosos y variados tipos de materiales impresos que pueden ser utilizados con una finalidad pedagógica, como lo son los libros. Un libro es un trabajo escrito, impreso, producido y publicado con una unidad independiente, con más de 50 páginas, compuesto exclusivamente por texto y otras veces compuesto por una mezcla de elementos visuales y textuales. Tipo de libros que pueden ser utilizados pedagógicamente son los libros idiosincráticos del mundo escolar. Con una finalidad exclusivamente pedagógica, se caracteriza por presentar los principios o aspectos básicos del tema. Libros de consulta. Son recursos o fuentes de una consulta de una información específica. Cuadernos de ejercicios y fichas de trabajo. Están diseñados para ofrecer una serie de actividades con el fin de desarrollar ciertas habilidades y prácticas. Suelen estar muy estructurados, incluyendo una serie de objetivos de aprendizaje, instrucciones para el usuario, presentación de una serie de ejercicios y actividades e incluso pruebas para la autoevaluación del alumno. Los cuentos y libros ilustrados son un tipo especial, modernos, tienen una importancia similar. Los libros diversos, el conjunto de publicaciones en forma de los libros, nos referimos a libros literarios de divulgación científica, los tratados técnicos, libros de viaje, libros de ensayo, etc. Los folletos son publicaciones independientes, suelen tener menos de 50 páginas, su formato, tamaño, extensión y temáticamente son enormemente diversificadas. Las publicaciones periódicas son los periódicos, las revistas, son medios de comunicación social y al igual que la televisión o la radio pueden ser materiales habituales en la práctica de la enseñanza. Los cómics es una historia con imágenes secuenciales ligadas o ancladas por un texto en forma de diálogos, onomatopeyas, de comentarios, ruidos, publicados en episodios. Este medio es altamente atractivo y motivante para los alumnos, ya que sus colores, formas, adornos, composición, icono atraen globalmente al ojo. Medios audiovisuales y educación audiovisual. Gran parte de los profesores educativos y también de la sociedad en general son conscientes de los medios de comunicación, socialmente y especialmente en la televisión. Tienen una poderosa influencia en la configuración de los valores, conductas, pautas de consumo, actitudes, configuración del lenguaje, de moda, sobre conductas de la población en general, especialmente en los niños y jóvenes. El poder de los medios de comunicación audiovisual como el cine o la televisión sobre la ciudadanía es abrumador. La evolución en el desarrollo y parte del papel que juegan los medios de comunicación de las masas en la sociedad tiene que estos sustituyan a los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la expresión y de la opinión, que a su vez a la gran mayoría de la ciudadanía no sea consciente de dicha sustitución. La enseñanza o educación para medios de comunicación audiovisual debe tener como meta centrar la capacitación de los alumnos partiendo de las experiencias previas para que sean capaces de seleccionar los mensajes recibidos, ser críticos, reconocer los mecanismos de producción técnica, identificar los intereses y valores que subrayasen a todo programa audiovisual y les dote una formación no solo académica sino cultural que les permita aprender significativamente los medios de comunicación social y no estén indefensos intelectualmente y culturalmente ante los mismos. Los medios y tecnologías digitales. La principal característica de los materiales electrónicos se puede decir que es la posible digitalización de diferentes señales o tipos de información, hecho que permite tratar, memorizar y gestionar interactivamente en el mismo soporte textos, sonidos e imágenes, de tal modo que se codifiquen y almacenen bajo la forma de datos numéricos en un sistema binario. Estos materiales electrónicos se desarrollan en nuevos soportes basados en dos sistemas.
los discos digitales y las redes telemáticas. Los materiales digitales pueden estar encapsulados en un soporte físico informático o bien difundirse por medio de una red. En el primer caso, las tecnologías ópticas de lectura láser, por su alta densidad de almacenamiento, constituyen la solución idónea para difundir este tipo de aplicaciones. Y en el segundo caso, la capacidad multimedia del sistema viene condicionado por el ancho de banda y la velocidad de la red. Internet es el más claro exponente de esta modalidad de difusión. Las tres principales características de los materiales digitales son hipertexto, que es un sistema hipotético de organización de documentos no secuenciales, pero interconectados entre sí, creando una malla de información, compuesta de texto, audio e información visual, por medio de la cual el usuario puede establecer sus propias relaciones entre las partes del documento. Multimedia. Son un conjunto de dispositivos o dispositivo que permiten integrar simultáneamente diversos formatos de información, ya sea textual, gráfica, auditiva e icónica. Y por último, la interactividad, que se define como aquellos sistemas en los cuales el sujeto puede modificar con sus acciones la respuesta del emisor de información. Los entornos interactivos conceden al alumno un cierto grado de control sobre su proceso de aprendizaje basado en la utilización de ordenadores. Los sitios web educativos son páginas que ofrecen información, recursos o materiales relacionados con el campo o ámbito de la educación. También ofrecen una colección de datos e informaciones y materiales didácticos en formato web, o bien son una simbiosis o mezcla de ambas funciones. El conjunto de sitios web relacionados con la educación pueden clasificarse en 4 grandes tipos: webs institucionales, webs de recursos y base de datos, webs de teleformación y materiales didácticos en formato web. El diseño, uso y evaluación de los medios de enseñanza. En el proceso de elaboración del material didáctico es necesario desarrollar un conjunto de tareas y secuencias, las cuales son las siguientes: establecer los fines y naturaleza del material que se quiere elaborar, seleccionar y organizar los contenidos, analizar el proyecto curricular y explicitar el modelo de enseñanza en el que se inscribe el material, identificar las características de los destinatarios, determinar y analizar los atributos tecnológicos propios del material y planificar los recursos humanos y técnicos necesarios. Las dimensiones o aspectos susceptibles de ser evaluados en un medio o material de enseñanza son datos de identificación del material, contenido, elementos de diseño y estructura gráfica, aspectos didácticos, materiales complementarios y valoración global del material didáctico. Los instrumentos y enfoques de evaluación de medios y materiales de enseñanza pueden ser los siguientes: escalas y listas de indicadores, análisis de los contenidos ideológicos implícitos, análisis de la lecturabilidad de textos, análisis de los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje con materiales didácticos y análisis de ciertas variables o componentes específicos del medio.